Mi esposo me pidió el divorcio por mensaje mientras viajaba con su amante, pero él ni siquiera imaginaba lo que yo estaba a punto de hacer. Me llamo Isabel Calderón, y esta es la historia de cómo una sola elección, tomada en plena juventud, cuando aún creía que el amor era un lujo y las promesas podían ser verdad, cambió todo lo que yo era. Crecí en Mérida, bajo el calor abrasador que hacía temblar el asfalto al mediodía. Era una ciudad antigua, llena de tradiciones, donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Y fue allí, en medio de las cosas más simples de la vida, donde conocí a Hugo Morales. Mi primer amor. Mi amor verdadero. Hugo no era rico. Nunca lo fue. Trabajaba con su padre en un taller mecánico y estudiaba de noche, siempre con grasa en los dedos y olor a aceite en el cabello. Pero también era el hombre más sincero que he conocido. Sus ojos tenían una verdad que nadie podía fingir. Me miraba como si yo fuera única. Como si yo fuera su futuro. Y por un tiempo, realmente creí que lo sería. Soñábamos con poco. Un departamento pequeño, tal vez. Un perro. Una vida construida con paciencia y cariño. La felicidad no era algo que comprábamos, era algo que creábamos, día tras día, con nuestras propias manos. Solo que en aquel entonces, eso no me parecía suficiente. Fue entonces cuando Marcos del Valle entró en mi vida. Y todo se vino abajo. Marcos era lo opuesto a Hugo en todo. Hijo de una de las familias más influyentes de la región, heredero de viñedos, negocios inmobiliarios y contactos políticos. Vestía trajes italianos incluso con los 38 grados de Mérida. Siempre llegaba rodeado de guardaespaldas, relojes caros y sonrisas calculadas. Era el tipo de hombre al que no se le dice no fácilmente, y él lo sabía. Nos conocimos en un evento benéfico del ayuntamiento, donde yo había sido invitada para representar a una asociación cultural del barrio. Cuando Marcos me vio, sus ojos brillaron. Y cuando descubrió que yo salía con Hugo, fue como si eso se convirtiera en un reto personal. ¿Estás con Morales, el mecánico?, preguntó, con una risa burlona. Una mujer como tú nació para más. Fingí que no me afectaba. Pero sí me afectó. Mucho más de lo que me gustaría admitir. A partir de ahí, comenzó a aparecer en todos lados. Me enviaba flores sin remitente. Ofrecía llevarme. Hablaba de viajes, mansiones, fiestas en Ibiza. Comenzó a decir cosas que me dejaban confundida. Podrías estar en un yate, y te conformas con una moto. Eres una joya olvidada en una estantería de supermercado. Conmigo, Isabel, tendrías el mundo. Y en el fondo, una parte de mí quería creerlo. Hugo, por supuesto, se dio cuenta de todo. Siempre fue inteligente. Un día me esperó a la salida del trabajo, tenso, sudado, con los ojos llenos de tristeza. Has cambiado, Isabel. Desde que ese tipo apareció, parece que me mides con los ojos. Como si ya no fuera suficiente para ti. Estás siendo paranoico, respondí. Pero no lo era. Yo lo sabía. Él no te ama. Él quiere ganar. Porque me odia. Tú no eres su premio. Solo eres munición. Las palabras de Hugo me golpearon como un puñetazo. Pero yo estaba ciega. Por primera vez en la vida, alguien me decía que podía tener más. Que merecía más. Y en ese momento, creí que eso era amor. Fue un domingo por la tarde, después de una pelea fea con Hugo, cuando Marcos apareció con un anillo de diamantes. Sin previo aviso. Me llevó en un auto convertible, puso cualquier canción francesa en la radio y me llevó a una mansión en las afueras de la ciudad. Todo allí brillaba. Piso de mármol, piscina infinita, cuadros caros. Todo esto puede ser tuyo, Isabel. Solo dime que sí. Y dije que sí. No por amor. No por pasión. Sino por una promesa. Una promesa de que la vida sería más fácil. Que no tendría que preocuparme por las cuentas. Que nunca más pisaría un autobús lleno. Que nunca más dormiría con un ventilador ruidoso. Que el futuro tendría aire acondicionado y perfume francés. El día que se lo conté a Hugo, no dijo nada. Solo me miró. Una mirada que aún me persigue. Te estás vendiendo, murmuró, casi sin voz. Estoy eligiendo estabilidad, repliqué. Pero en el fondo, lo sabía.
Sabía que estaba abandonando el único amor verdadero que había tenido por una vida hecha de vitrinas. Me casé con Marcos del Valle 2 meses después. La ceremonia salió en revistas de sociedad. Mis padres estaban orgullosos. Me llamaban afortunada, bendecida. Y yo, sonreí en las fotos, con un vestido de 30.000 euros y una sonrisa que nadie notó que era falsa. Mientras subía las escaleras de la mansión al final de la luna de miel, una sensación fría me recorrió la espalda. Marcos me tomó por la cintura y dijo, al oído: ahora eres mía, Isabel. Solo mía. Si me hubieran preguntado, en los primeros días después del matrimonio, cómo era mi vida, habría respondido con la misma mentira que me obligué a repetir muchas veces: perfecta. La mansión era imponente, sí. Los pasillos eran amplios, el piso brillaba, y las empleadas caminaban con prisa, siempre intentando no llamar demasiado la atención. Había cenas elaboradas, regalos caros, viajes programados. Pero todo eso no era vida, era vitrina. Y yo solo era una pieza más de exhibición. Al principio, me ilusioné pensando que la frialdad de Marcos era parte de su forma de ser. Que era un hombre ocupado, presionado por los negocios, y que eventualmente se abriría. Que tal vez, con el tiempo, yo podría ablandar ese corazón de piedra. Pero la verdad no tardó en golpear, y con fuerza. Marcos nunca me vio como esposa. Me veía como un trofeo. Una conquista. Un símbolo de victoria sobre Hugo. Era cruel en los detalles. Sutil en las primeras semanas. Pasaba días sin decir una sola palabra. Excepto en eventos sociales, donde sonreíamos como muñecos entrenados. Cuando preguntaba por sus ausencias, respondía con silencio o con desprecio. Una vez, intenté hablar sobre un proyecto que quería retomar con la asociación del barrio. Me interrumpió, seco. ¿Tú crees que me casé contigo para verte dando clases a pobres? Eso es cosa del pasado, Isabel. Poco a poco, fui entendiendo que esa casa no era mi hogar. Era una vitrina sin puertas. Y yo estaba encerrada por dentro. Lo que antes eran promesas, ahora eran exigencias. Lo que antes era encanto, se volvió control. Había reglas invisibles por todos lados. El tono de voz que usaba. Lo que vestía. Con quién hablaba. Eran críticas disfrazadas. Ese vestido te hace ver vulgar. Con ese labial pareces una cualquiera. Sonreíste demasiado al camarero. ¿Por qué tardas tanto en responder mis mensajes? Pero cuando quería, se convertía en el hombre más encantador del mundo, delante de los demás. En esos momentos, me besaba frente a las cámaras, elogiaba mi belleza española, como si todo estuviera bien. Y yo sonreía. Porque sabía que cualquier desliz sería cobrado después, en el silencio de la casa o con palabras filosas en la habitación. Las primeras veces que me humilló, fue en privado. Con frases venenosas, calculadas. Estás aquí porque yo lo permito. No te hagas ilusiones, Isabel. Si quiero, te echo a la calle sin un centavo. Esta casa es mía. Este nombre es mío. No tienes valor lejos de mí. Yo me quedaba muda. Tragaba cada palabra como si fueran espinas. A veces bajaba a la biblioteca, cerraba la puerta con llave y lloraba entre los estantes. Pero al día siguiente, volvía a maquillar la tristeza con labiales caros y tacones altos. El mundo allá afuera me veía como una mujer envidiada. Dentro de casa, yo era una sombra. Una muñeca disfrazada de esposa. Con el paso de los meses, los insultos dejaron de ser excepción y se volvieron rutina. Las agresiones emocionales se volvieron parte del desayuno. Y el miedo empezó a visitarme cada noche. No miedo a la violencia física, aunque él era perfectamente capaz de eso, sino a desaparecer. A dejar de existir como persona. Me miraba en el espejo y ya no reconocía a quien estaba allí. Los ojos, antes vivos, ahora evitaban el reflejo. Mi cuerpo vestía todo lo que creía haber deseado. Pero por dentro, estaba despojado de todo. Y aún así, no me iba. Había culpa. Mucha culpa. Por haber abandonado a Hugo. Por haber elegido el oro falso en vez del amor verdadero. Recordaba su caricia, la forma en que me escuchaba. Recordaba los planes sencillos. Las risas sin prisa. Las manos manchadas de grasa que, irónicamente,
me hacían sentir más limpia que cualquier baño de tina en esa mansión. Pero no había vuelta atrás. No para mí. Al menos, eso era lo que me repetía todos los días. Hiciste tu elección, Isabel. Ahora aguántate. Nadie lo sabía. Ni mi familia, ni los viejos amigos. Me había alejado de todos, como Marcos quería. Y cuando me preguntaban cómo estaba, yo decía que bien. Porque si decía la verdad, nadie lo entendería. Y, en el fondo, sentía que merecía esa prisión. Que era el precio de mi traición. Y él lo sabía. Marcos sabía cómo mantenerme atrapada. Lanzaba las palabras como cuchillas cuidadosamente afiladas. Cambiaste al mecánico por mí, ¿y ahora quieres volver? Vas a ser la burla del pueblo. Si crees que vas a salir airosa, estás equivocada. Algunas verdades tienen el poder de destrozarnos, incluso cuando ya estamos en ruinas. Yo creía estar en el fondo del pozo, viviendo un matrimonio frío, controlada, humillada, silenciada. Pero algo aún peor me esperaba. Algo que me quitaría el poco suelo que aún quedaba bajo mis pies. Ocurrió una tarde cualquiera. De esas que llegan como todas las otras. El sol abrazaba Mérida, y la mansión estaba sumida en el mismo silencio opresivo de siempre. Marcos había viajado a Valencia, una supuesta reunión de negocios con inversores extranjeros. Dijo que serían 3 días. 3 días en los que por fin tendría un poco de aire. Pero lo que recibí fue un golpe que jamás preví. Estaba sentada en el jardín, leyendo un libro que no lograba entender. Mi mente estaba lejos, siempre lejos. Cuando el portón eléctrico se abrió con un sonido metálico, mi corazón se aceleró. Pensé que era Marcos, que había regresado antes de lo previsto. Pero quien apareció allí fue Hugo Morales. Me levanté sin saber qué hacer. El tiempo se detuvo. El aire desapareció. Después de tantos años, allí estaba él, con la misma firmeza en la mirada, solo que ahora marcada por el dolor y por una lucidez que me desarmaba con solo mirarlo. Isabel dijo en voz baja. Necesitaba verte. Mi primer impulso fue decirle que se fuera. Que no podía estar allí. Pero mi alma gritaba por lo que él representaba. La única persona que, alguna vez, me conoció de verdad. No deberías estar aquí, susurré, pero no di un paso atrás. Tal vez no. Pero, después de lo que descubrí, no pude quedarme callado. Mi pecho se apretó. ¿Qué descubriste? Respiró hondo, como quien necesita elegir las palabras para no herir, o para herir con precisión. Marcos te está engañando, Isabel. Mi respiración falló. ¿De qué estás hablando? Desde hace meses. Y no es un rumor. Lo vi. Sé quién es ella. Están viajando juntos ahora mismo, en este instante. Esa frase cayó sobre mí como una sentencia. Sentí que las manos me temblaban. Las palabras se enredaron en la garganta. Me faltaba aire, suelo, noción del tiempo. ¿Estás seguro?, pregunté sin mirarlo. Lamentablemente, sí. No quería ser yo quien te lo dijera. Pero pensé que merecías saberlo. Incluso después de todo. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Marcos se formaba en mi mente, su tono de voz, sus miradas de superioridad, sus amenazas constantes. Y ahora, no solo me maltrataba, me engañaba. Con otra. Tranquilamente. Como si yo no existiera. Como si mi sufrimiento no importara. Me senté en el banco de piedra del jardín, sin poder hablar. Hugo se acercó despacio. Isabel, él no vale todo esto. Tienes que salir de ahí. No es tan fácil, dije, entre lágrimas. Sí lo es. Solo que no quieres admitirlo. Pero ahora ya lo sabes. Ya no tienes excusas para quedarte. No respondí. Solo me quedé allí. Llorando todo lo que llevaba años conteniendo. Hugo no insistió. Se alejó con el mismo respeto que siempre tuvo por mí. Estoy aquí, si me necesitas. Siempre lo estuve, dijo antes de irse. Me quedé sola. Y aquello me devoró por completo. Durante horas, no pude pensar en otra cosa. Las imágenes se formaban en mi cabeza como una película cruel, Marcos sonriendo junto a otra. Besando a otra.
durmiendo con otra, mientras me dejaba aquí, encerrada, humillada, esperando. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Llamé. Tardó en responder. Cuando lo hizo, escuché risas femeninas de fondo. El sonido de copas. Voces alegres. Y él, con ese tono de voz perezoso que usaba cuando se sentía en control. ¿Isabel? ¿Estás con ella?, pregunté directo, intentando mantener la voz firme, pero salió quebrada. Hubo un breve silencio, seguido de una risa cínica. Claro que sí, ¿y qué? ¿Me estás engañando? ¿Qué pensabas?, dijo, con la frialdad de un verdugo. ¿Qué eras especial? Hizo una pausa, como si estuviera riéndose. Y luego colgó. ¿Así? Sin más. Me quedé mirando la pantalla del celular como si fuera un espejo de mi propia insignificancia. Pero lo peor llegó minutos después. Recibí un mensaje. Corto. Quirúrgico. Cruel. Se acabó, Isabel. Considérate divorciada. Y así fue como terminó todo. Sin charla. Sin ceremonia. Con un mensaje de texto. Como quien cancela un pedido de comida. Ven a cenar conmigo. Fue todo lo que dijo. No preguntó si estaba bien. No intentó consolarme. No dijo lo siento. Solo eso, una invitación directa, limpia, hecha en el momento exacto. Porque Hugo siempre supo cuándo actuar. Y fui. No dudé, no disimulé, no pedí tiempo para pensarlo. La casa en la que estaba ya no era mía. Y, por primera vez, no dolía admitirlo. Cuando subí al auto con él, sentí el peso del portón de la mansión quedando atrás. Aquella prisión dorada que me mantuvo con la cabeza baja durante años, ahora estaba detrás del vidrio. Lejos. Pequeña. No hablamos mucho en el camino. Hugo respetaba el silencio como pocos. Y yo necesitaba eso. Necesitaba que alguien me mirara sin lástima, sin juicio, solo con presencia. Y él estaba ahí. Conduciendo en línea recta, como si no solo me llevara a un restaurante, sino de vuelta a mí misma. El lugar era pequeño. Discreto. Con toldos rojos descoloridos y un olor a pan recién horneado en el aire. Nada que ver con las reservas exclusivas que Marcos hacía en restaurantes con estrellas. Y, tal vez por eso, me sentí cómoda incluso antes de sentarme. En la mesa, pedí vino. Hugo no hizo preguntas. Solo me sirvió y dijo. Hoy no le debes nada a nadie. Y eso bastó. Hablamos de trivialidades. Evitamos el tema de Marcos como si fuera una molestia que no merecía asiento en la mesa. Hablamos de música, de cosas de la ciudad, de cómo Mérida parecía haberse detenido en el tiempo, y de cómo, aún así, el tiempo nos había cambiado tanto. La conversación fluía con ligereza. Natural, como si el tiempo no hubiera pasado. O como si hubiera pasado solo para enseñarnos a valorar lo que quedó. Hugo estaba distinto. Más tranquilo. Más sobrio con las palabras. Pero la mirada, esa mirada seguía siendo la misma. Esa que me atravesaba sin prisa, como quien ve más allá de lo visible. Hoy pareces más tú, comentó. Porque ahora puedo serlo. No necesitaba explicarlo. Él entendía. Y tal vez eso era lo que siempre me unió a Hugo, la comprensión sin esfuerzo. El encaje sin molde. El camarero nos trajo más vino. Las risas surgieron poco a poco, ligeras, espontáneas. Hasta que, en un gesto simple, Hugo se acercó un poco más y dijo. ¿Puedo hacer algo? Asentí, curiosa. Tomó mi celular, giró la cámara y se acercó a mi rostro. Sonríe. Sonreí. No porque él lo pidió. Sino porque estaba allí. Porque, incluso con todo aún abierto dentro de mí, incluso con tantos dolores no resueltos, en ese instante, yo era feliz. El clic fue casi mudo. La imagen apareció en la pantalla, nosotros dos. Rostros juntos, ojos brillando, una sonrisa que no necesitaba explicación. Hugo me devolvió el celular sin decir nada. Yo miré esa foto por algunos segundos. Y entonces, sin avisar, sin pensar demasiado, sin redactar un pie de foto, abrí la conversación con Marcos. Seleccioné la imagen. La envié. Nada más. Ninguna palabra.
ninguna provocación. Solo el retrato de una mujer que él pensó que quedaría destruida. Y que ahora estaba sonriendo con el hombre que más odiaba. En otra ciudad, en la habitación de un hotel en Valencia, Marcos del Valle revisaba su celular mientras la amante terminaba de secarse el cabello. Estaban en una habitación de lujo, con cortinas pesadas y vista al mar. La televisión estaba encendida en algún noticiero irrelevante. Cuando llegó la notificación del mensaje, hizo clic distraídamente. Pero al abrir la imagen, su cuerpo se congeló. Hugo. Isabel. Juntos. Sonriendo. Por un instante, Marcos no supo cómo reaccionar. Simplemente se quedó allí, mirando la pantalla, sin parpadear. La sangre se le subió al rostro. No era rabia. Era un sentimiento más difícil de nombrar. Era pérdida. ¿Qué pasa?, preguntó la amante, aún con la toalla. ¿Algo mal con la empresa? Él no respondió. ¿Marcos? Ella se acercó, intentando mirar el teléfono. Pero él giró la pantalla rápidamente, instintivamente, como quien guarda algo demasiado íntimo. «Es de ella, ¿verdad?», preguntó ella, seca. Él no dijo nada. La amante cruzó los brazos. «¿Me vas a decir que todavía sientes algo por esa mujer?». Él se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el mar. Pero lo que veía no era agua, ni horizonte. Era el rostro de Isabel. Libre. Ligera. Fuera de su alcance. «No lo puedo creer», dijo ella, con un tono entre desprecio e irritación. «¿Todavía sigues atrapado en esa historia?». Marcos permaneció en silencio. La foto seguía encendida en el celular sobre la cama. El viaje, que antes había sido planeado con entusiasmo, no siguió el guión esperado. La programación de días de ocio, paseos y descansos se convirtió rápidamente en una secuencia de desacuerdos. El ambiente entre Marcos y la amante se agrió ya a la mañana siguiente. El café servido en la habitación llegó frío, pero no fue el café lo que molestó. Fue el silencio. Él despertó callado, con el celular al lado de la cama y la mirada baja. Ella lo notó. Aún no preguntó. Más tarde, durante el almuerzo, intentó iniciar una conversación. Contó algo sobre el restaurante, sobre la vista al mar, pero él solo asintió con un leve murmullo. No devolvió el gesto. No hizo ningún esfuerzo. La primera noche, ella aún intentó comprender. Fue paciente. Propuso un paseo por la costa, luego sugirió una copa de vino en la terraza del hotel. Él rechazó con un quizás más tarde que nunca llegó. Se sentó frente al televisor, cambiando de canal sin ver nada. Ella se rindió y fue a dormir sola. En la segunda mañana, las miradas comenzaron a pesar. Las palabras, a fallar. Durante el desayuno, ella soltó. ¿Piensas pasar todo el viaje en silencio? Marcos, con una rebanada de pan en las manos, respondió simplemente. Estoy cansado. Ella rió, seca. ¿Cansado o arrepentido? Él no respondió. El silencio ahí no era vacío. Estaba cargado. Entre ellos, ya no había espacio para fingimientos. La amante lo sabía. Estaba allí con él, pero sin él. Las discusiones comenzaron pequeñas. Sobre el tiempo que él tardaba en responder los mensajes. Sobre el poco entusiasmo con los planes. Sobre cómo prefería quedarse en la habitación en lugar de salir. La tercera noche, explotó. ¿Quieres estar conmigo o seguir pensando en ella? Él levantó los ojos, irritado. No empieces. ¿Crees que no me di cuenta? Estás rumiando eso desde que ella mandó esa foto. Me trajiste a este viaje y te has pasado los días como un viudo emocional. ¡Qué papel tan ridículo! Marcos se levantó de la silla. Respiró hondo. Luego dio la espalda y salió de la habitación. Ella cerró la puerta con fuerza. Sola, se sentó en el sillón y lloró. Pero no era tristeza, era rabia. Rabia por haber sido la mujer elegida para ocupar un lugar que nunca fue dejado vacío. La sombra de Isabel estaba en cada rincón del hotel, en cada espacio entre una palabra y otra. Y eso se volvía insoportable. A la mañana siguiente, no quiso bajar a desayunar. Él tampoco insistió. Al mediodía, discutieron otra vez. Esta vez por nada.
por un comentario vago que ella hizo sobre volver antes a casa. Tú no decides por mí, dijo él. ¿Y tú qué decidiste, Marcos? ¿Traerme a este viaje solo para ignorarme? Felicitaciones. Lo lograste. Esa tarde cancelaron el paseo en barco. Y también la reserva para la cena. Él se quedó en la habitación. Ella salió sola, sin avisar. Caminó por las calles del centro de Valencia, compró un helado que no terminó, luego volvió y se encerró en el baño por horas. Cuando salió, Marcos estaba acostado en la cama, vestido, mirando al techo. ¿No vas a decir nada? Él no respondió. ¿Sabes lo que eres? Un cobarde. Él giró el rostro. Ella continuó, con la voz baja, firme. No estás enojado porque ella te dejó. Estás enojado porque no necesitó de ti para seguir adelante. Marcos soltó un suspiro largo. Pero no respondió. Ella esperó que dijera algo. Que gritara. Que reaccionara. Pero él simplemente permaneció en silencio. Un silencio no de quien se rinde, sino de quien ya sabe que ha perdido. Al quinto día, ella empezó a hacer las maletas. No anunció que se iba. Simplemente comenzó a doblar la ropa y a guardar los frascos de perfume. Marcos observaba de reojo. No lo impidió. No preguntó. Ella cerró la maleta y dijo, antes de salir. No soy la mujer que va a esperar a que la mires como mirabas a otra. Él se quedó sentado, con las manos sobre las rodillas. La maleta se deslizó por el pasillo del hotel, y la puerta se cerró suavemente. Él siguió ahí. Solo. La habitación entera en silencio. El plan inicial era un refugio, una celebración de libertad, un nuevo comienzo. Pero lo que encontró fue el eco de una elección equivocada. Y el reflejo de todo lo que había perdido. Marcos volvió a casa 2 días después del viaje. No llamó antes, no avisó. Solo apareció. Abrió la puerta con prisa y entró gritando mi nombre, como si el simple acto de alzar la voz fuera suficiente para traerme de vuelta. Recorrió cada rincón de la casa. Buscó en el dormitorio, en el baño, en la cocina. Abrió el closet. Los armarios estaban vacíos. Mis libros ya no estaban en la estantería. Mi ropa había desaparecido. Ningún objeto mío quedaba. Ni nota. Ni pista. Ni despedida. La casa no estaba abandonada. Estaba en orden. Pero yo ya no estaba allí. Él intentó de nuevo, me llamó, esta vez con la voz más baja, como si el propio sonido ya anticipara la respuesta. Y no vino nada. Tomó el teléfono. Me llamó. Atendí. Tardó en hablar, como si no hubiera preparado lo que iba a decir. Preguntó dónde estaba. Respondí simplemente que me había ido. Quiso saber por qué no dije nada. Le dije que él lo dijo todo el día que me echó por mensaje, sin dudar. Ninguno de los dos necesitaba repetir esa escena. Después preguntó si estaba con Hugo. Le dije que sí. Que estaba con él. Y que ahora vivía en paz. Sin levantar la voz, sin querer probar nada, le dije que estaba comenzando de nuevo. Que vivía una vida simple. Sin lujo, sin opulencia, pero con afecto, presencia y verdad. Le dije que no necesitaba ninguna mansión ni promesas vacías. Que ahora vivía con Hugo. Y que eso era suficiente. Él guardó silencio durante algunos segundos. No me respondió. Yo terminé la conversación y colgué. En ese momento, del otro lado de la línea, Marcos estaba solo dentro de la casa que usó durante años como escudo. El lugar donde pensó haber ganado, conquistado, marcado territorio. Su trono ahora era un sofá frío en medio de una sala vacía. Se sentó allí, sin saber a dónde mirar. Nada había cambiado a su alrededor, pero nada era igual. Mis cuadros ya no estaban en la pared. Mis sandalias no estaban al pie de la cama. El aroma de mi presencia había desaparecido. La ausencia era total. Y ahí, sentado, no podía aceptar lo que había sucedido. No podía aceptar que yo, precisamente yo, la mujer que él creía controlar, que consideraba frágil, dependiente, moldeable, me había ido por mi cuenta. Sin drama. Sin pedir regresar. Pero más que eso, no soportaba la idea de haber perdido contra Hugo. Hugo, el hombre que siempre despreció. El rival silencioso.
El nombre que evitaba mencionar en voz alta, pero que siempre estuvo presente al fondo de su mente, como una amenaza constante. Perdió contra el hombre al que menospreció. Al que decía que no estaba a la altura. Al que llamó fracasado tantas veces. Fue ese hombre quien me acogió. Quien me extendió la mano cuando todo se derrumbó. Quien no quiso tenerme como trofeo, sino como compañera. Y ahora estaba con él. Con Hugo. Compartiendo una casa pequeña, simple, fuera del centro. Un balcón estrecho con plantas en las ventanas. Una mesa para dos. Un café hecho en la estufa, sin máquina de lujo. Una cama tendida con sábanas comunes, pero con espacio para un verdadero descanso. Un abrazo que no pesa. Nada de eso Marcos podía comprar. Y por eso, nunca lo entendió. Aún seguía sentado cuando comenzó a caer la tarde. Las luces de la sala no se encendieron. El celular sobre la mesa no sonaba. El televisor apagado reflejaba su propia imagen, un hombre estático, en la oscuridad, sin respuesta, sin control. Perdió. Por primera vez, perdió de verdad. No solo a la mujer, sino el control. Y perdió ante el único hombre que juraba que nunca lo superaría. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder el próximo episodio. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo?